Gracias por venir en esta mañana. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, gracias por venir en esta mañana de sábado, tempranito. Me dicen que es la mañana más difícil con el tránsito en Bogotá, ¿no? Porque no hay restricciones, todos los carros pueden andar. No importa el número de placa. Ah, bueno, entonces el lío es grande. Bueno, gracias por venir. Comenzamos hoy Gálatas. Vamos a estar, como estuvimos con Santiago, vamos a estar 5 veces. Hoy sábado, después lunes, martes, miércoles y jueves. Un par de horas cada vez, entonces van a ser 10 tiempos, 10 horas. Con Santiago fui rapidito, tipo disertación rápida, hubo poco espacio para preguntas, aunque pudimos hacer preguntas y conversar en el intervalo y todo eso. Vamos a ver si con Gálatas podemos hacerlo más lento. Yo digo eso y después hago. Bueno, pero siempre está abierta la clase a hacer preguntas, a consultas. Si no sé, les digo que no sé, lo estudio después y después buscamos la inquietud o la pregunta. Bueno, ahora vamos a considerar una carta o una epístola del apóstol Pablo. Creemos que es una de las primeras, si no la primera, que él escribió. En un momento les voy a dar fechas y lugares probables de su redacción. Les tengo que aclarar que tuvimos apuntes con Santiago, pero no tengo impreso o no tengo para imprimir ningún apunte de Gálatas, así que en la medida que ustedes puedan, vayan tomando apuntes. Después van a poder repasar porque aquí está quedando el video o también los audios, los MP3, si les interesara repasar y volver a escribir algunos datos, pueden tener, creo que ese recurso, pero no tenemos apuntes para imprimir. Bueno, Gálatas, si ustedes se fijan en su Biblia, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. El que escribe es el apóstol Pablo, y dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por el Señor Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo escribe en su carácter de apóstol una carta que parece bastante urgente a los cristianos gálatas. Él está apuradito porque estuvo por esas regiones, estuvo en un viaje misionero predicando el Evangelio, hizo discípulos, comenzaron iglesias, establecieron ancianos rapidito allí en poco tiempo, y después de la salida de ellos vinieron otros hombres enseñando otras cosas. A través de estos días le vamos a llamar judaizante. Bueno, se usa la palabra en la epístola misma, y vamos a ver quiénes eran estos judaizantes. Vamos a ver quién escribe la carta, cuándo, de dónde, quiénes eran los judaizantes y quiénes eran los gálatas. Todo esto vamos a ver en esta primera clase y tal vez la segunda. Y entrando en capítulo 1 vamos a arrancar con toda la argumentación del apóstol Pablo. Sucede muy a menudo que nosotros predicamos el Evangelio o alguien acepta a Cristo como Salvador, y bueno, todo lindo los primeros días, pero después la persona o las personas son sometidas a pruebas. Viene algún grupo enseñándole otra cosa, o los influencia, o les mete libritos o revistas. Entonces la persona entra en confusión, o a veces algunos hasta se apartan un poquito. Y hay una diversidad de grupos en el mundo moderno, desde los testigos de Jehová, los
¿qué más? Los mormones, los adventistas, los católicos, y dentro de la rama evangélica o cristianos evangélicos hay distintas doctrinas hoy en día que confunden a la gente y confunden al nuevo en la fe y lo van llevando de un lado para otro, y nosotros tenemos que ocuparnos de esa gente. Bueno, eso es responsabilidad también, por supuesto, de los pastores, los enseñadores, pero ocuparnos de los nuevos convertidos para que no sean llevados de acá para allá de todo viento de doctrina. Sabemos que sucede así. Estamos en este mundo y sucede así. Se levantan distintas voces, distintas influencias, y la gente necesita nuestro discipulado y necesitamos estudiar la palabra del Señor. Una vez más les digo, no me voy a cansar de marcar con insistencia hasta que el Señor me lleve la importancia de estudiar la Biblia libro por libro, tal cual Él la entregó. Génesis, Éxodo en su lugar, en su momento, en su trasfondo. Isaías, Zacarías, Mateo en su lugar y en su trasfondo, y así. La semana pasada estudiamos Santiago, Efesios, ahora Gálatas. Qué importante es entender cada texto, cada párrafo, cada frase en el contexto de la carta. Porque ya les digo y les dije y me decidí decirlo siempre, hay un enorme riesgo de equivocarse cuando uno toma un versículo aquí, un versículo aquí, un versículo en Efesios, un versículo y arma lo que sea, una predicación, o arma un artículo, o arma un libro, o arma una teología. Hay un enorme riesgo a equivocarse, a decir, riesgo a obligar o llevar a esas frases fuera de contexto a decir algo que originalmente no dice. Es un punto principal en la hermenéutica. El texto debe ser interpretado en el contexto, es decir, hermenéutica, las técnicas de interpretación de texto, no solamente texto bíblico, cualquier tipo de texto. El texto debe ser interpretado en el contexto. Y vuelvo a decirles que mejor, nada mejor, yo creo que es lo mejor, estudiar cada libro de la Biblia. Pensamos que la Biblia es un libro, sí, por su unidad en la palabra de Dios, tiene un principio, el Génesis, tiene un fin, el Apocalipsis, no hay que agregarle, el Señor mismo lo dijo, un libro, pero entendamos y hagámosle entender a nuestros discípulos, es una colección de libros, y cada libro debe ser interpretado en su momento y en su contexto. ¿Alguien preguntaba algo? Sí. Hermano, hágame un favor, lo que usted acaba de explicar de que hoy en día se está sacando un versículo de aquí, ¿esto se le podría conocer como apostasía? No, el asunto es así. No está prohibido sacar un versículo aquí, uno de aquí, uno de aquí y armar algo, pero hay que hacerlo bien. Yo dije así, cuando hacemos esto, corremos un alto riesgo de hacerle decir a la frase lo que originalmente no dice. Yo no le llamaría apostasía ni herejía, son errores. Bueno, que sí puede llevar a un grupo o llevarnos hacia una forma de error o hacia una apostasía, que es apartarse de la verdad escritural, la verdad revelada de Dios. Pero hoy en día se usan palabras muy duras como apostasía, algunos se atacan diciendo eso es una herejía y viven así, de acá y de allá, y contestando. Vamos a estudiar la Biblia. Es más, yo aconsejo, hay muchos problemas evangélicos originados con las doctrinas de Agustín, siglo IV, y después, 10 siglos después, Calvino, y después vino Arminio, y siglo XV, por ahí. Después vinieron varios reformadores, o en esos días, Lutero,
tantos vinieron, tantos. Después grandes predicadores, Spurgeon, después los hermanos Wesley, hasta el siglo XVII, XVIII, todo un lío muy grande. Grandes hombres he mencionado, yo los aprecio, pero hay todo un lío doctrinal entre ellos que yo se los quisiera evitar. Yo llevo 34 años estudiando la Biblia y he decidido, después de conocer todo el panorama y la historia, evitar eso. O sea, el creyente hoy en día, si quiere estar informado de la historia, bueno, un poco, pero no nos podemos meter en las controversias doctrinales de ellos porque nos quedamos ahí enredados y entonces somos arminianos y calvinistas y pelagianos y wesleyanos y ¿qué? No, y ahí queda gente discutiendo todas las vidas sin ganar alma para Cristo, sin llevar fruto prácticamente. Entonces yo le aconsejo a la gente hoy en día, a los cristianos, y eso hago yo con mi vida y mi intelecto, evito, estoy acá, vamos a decir que este es el tiempo de Cristo, después siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, y estamos en el XXI. Yo le digo a los cristianos de hoy, eviten toda la controversia de siglos, ¿bien? Y de obispos y de papas y de monjes medievales, evítenlo, y desde el siglo XXI vamos al siglo I. Vamos a estudiar cada libro y cada epístola de la Biblia y del Nuevo Testamento en su contexto y trasfondo, evitando todo lo demás. Me parece que quedan mucho más claras las cosas y evitamos pelearnos entre nosotros. Eso es lo que yo creo, quiero y procuro. Sí. Pastor, de acuerdo a eso, lo más recomendable para una escuela dominical y para una predicación sería hacerlo de forma expositiva. A mí me parece que sí. Lo mejor es hacerlo en forma expositiva. Pero ya les digo, la forma temática de estudiar la Biblia y tomando versículos de distintos lugares no está prohibida. Hay que hacerlo bien, pero se corren enormes riesgos. Bueno, vamos a Gálatas entonces. Leímos la introducción. ¿Quién escribe? Y eso, el apóstol Pablo. ¿Y a quiénes escribe? Vamos a estar un rato, sí, a los Gálatas, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron? Lo más importante de saber quiénes fueron es que Pablo les predicó el Evangelio a ellos y los guió al Señor y eran discípulos de él. Por eso, cuando pasa esta situación, que viene otro grupo de enseñadores a enseñar otras cosas, él entra en acción. Incluso tiempo después los visita y todo eso. Entra en acción y entra en acción enseguida. Escribe esta epístola que parece ser urgente. No es una epístola, como les diría, de enseñanza ordenada y bien larga, como Romanos, por ejemplo. No, esta es como urgente, como que necesitaba aclararle a sus discípulos lo que estaba pasando. ¿Entiende? Bueno, Pablo, apóstol. Vamos a pararnos un poquito ahí en la figura del apóstol Pablo, aunque en capítulo 1 y 2 vamos a ver de su persona. Miren, para defender la verdad del Evangelio, si usted quiere anotarlo, capítulo 1 y 2, él hace una apología, ¿entiende esa palabra? Una defensa, o digamos así, una defensa argumentada, o un argumento defensivo, como quiera ponerle, de su persona. Capítulos 1 y 2. No es que está defendiendo su persona como lo haríamos cualquiera de nosotros, con una índole o acento personal, sino defendiendo su persona como apóstol de Jesucristo. ¿Su ministerio? Su apostolado, porque también lo defiende en 2 Corintios, porque muchos habían atacado su apostolado. Una de las razones o puntos por los cuales se le atacaba como apóstol es el hecho de que él no había estado entre los 12 que el Señor discipuló. Por eso él acá dice, apóstol de Jesucristo, Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, dice. Porque vamos a ver que él es apóstol del Señor resucitado.
El Señor trató con él de forma personal, pero cuando ya estaba resucitado, años después de ascender al cielo. ¿Entienden? Bueno, el apóstol Pablo, capítulo 1 y 2, hay una apología, una defensa de su apostolado, su persona. Capítulos 3 y 4, vamos a encontrarnos con una defensa de la doctrina del Evangelio. Una defensa de la doctrina. Él va a explicar, va a enseñar varias cosas. Va a hablar de Abraham, la promesa, la circuncisión, la ley, la gracia, la fe. Doctrina. Capítulos 3 y 4. Y capítulos 5 y 6 es una apología, podríamos decir, de la verdadera vida cristiana. De la verdadera vida cristiana. ¿Por qué esto? Bueno, porque cuando entra un grupo a predicar, se cuestionan estas tres cosas. La autoridad que tiene, la doctrina y la vida o la conducta. ¿Te das cuenta? Cuando alguien vino el apóstol Pablo, predicó, ganó personas para Cristo, formó una iglesia, estableció ancianos en el curso de meses y años, ¿sí? Se fue, siguió su viaje misionero. Entraron otros y dijeron, no, pero Pablo, no, porque la ley, porque mirá, Abraham, porque hay que circuncidar a la gente, por esto. Entonces se ponen en juego estas tres cosas. La autoridad del que habla, sea Pablo o los otros, ¿qué autoridad tiene para decir lo que dice? Número 2, la doctrina. ¿Cómo está enseñando? ¿Es correcto lo que enseña? Y después, la forma de vivir que se deriva de lo anterior. Hoy en día tenemos muchos grupos religiosos, los vamos a volver a nombrar en algunos momentos. El apóstol Pablo, vamos a ir en nuestras Biblias a considerar un poquito acerca de la persona del apóstol Pablo. Y el hecho de la palabra apóstol también. Vamos al libro de Hechos, Hechos 8. Aquí habían pasado ya unos añitos, Hechos 7 al final y 8, allí habían pasado un tiempo ya de Hechos 1, digamos, que el Señor ascendió al cielo. Hechos 1, 2, 3, 4, 5, los primeros, desde el 2, los primeros capítulos de Hechos predicaban los apóstoles en Jerusalén y la gente se iba convirtiendo a Cristo, de manera que se convirtieron 3.000, ¿se acuerdan? Y después 5.000, y después dice que el Señor añadía a la iglesia, o sea que eran varios miles en una ciudad pequeña, no era Bogotá. En Bogotá hay millones por todos lados. Era y es, la podemos ir a visitar en un viaje turístico, una pequeña ciudad, el Monte de los Olivos, el Monte del Templo, el Monte Sión, y se nos habla de miles de creyentes. En principio la iglesia ya estaba en formación, desde Hechos 2, cuando baja el Espíritu, desciende el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Señor. De hecho la iglesia estaba en formación, pero era estrictamente judía. Es decir, los creyentes eran solamente judíos en aquellos tiempos. Y comenzó a haber molestia en las mismas autoridades de Jerusalén que habían matado al Señor. Les persiguieron, les afrentaron, hasta le azotaron. Y en Hechos 7 ocurre algo tremendo. La tradición histórica dice que eso sucedió en la parte norte de la ciudad, en las afueras de la puerta de Damasco. Esteban hace un gran discurso con los judíos, repasando toda la historia, y después les reprocha que ellos resistieron siempre al Espíritu Santo. Y ahí se enojaron y arremetieron contra él y lo apedrearon. Y en esa escena aparece por primera vez, allí en Jerusalén, Saulo de Tarso. Miren ustedes, Hechos 7, oyendo estas cosas, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra, y dijo, aquí veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios. Esto tiene que ver con Daniel 7, Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos se enfurecieron cuando oían esto. Me refiero a los judíos. Entonces ellos, versículo 57, tapándose los oídos, dice el texto, arremetieron contra él, le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice la palabra joven, joven Saulo. Él era un gran rabino, y él mismo va a decir en la carta a los Gálatas que era uno de los mejores. Modestia aparte, humildemente dice que aventajabas a sus compañeros en el judaísmo. Yo creo que era el más erudito, como el más brillante, el mejor preparado. Vamos a hablar bastante de eso. Saulo de Tarso. Y bueno, las ropas la ponían a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tiempo después, Pablo dice que lo recuerda, lo dice en un par de testimonios. Ese momento fue muy impactante para él. Ver a Esteban morir de esa manera impactó su corazón. Y creo que aunque él estaba enfurecido y persiguiendo a la gente, él estaba por dentro razonando muchas cosas y muchos conceptos en cuanto a Jesucristo, el Mesías de Israel. No es que el Señor simplemente en Hechos 9 lo toca con una varita mágica. Él estaba totalmente distraído, ajeno al Señor, y entonces el Señor lo toca y lo elige y No, yo no creo que es así. Hay que ver bien el ambiente. Por meses y tal vez años, él estuvo escuchando la predicación. Él sabía que el Señor había muerto el día exacto en que mataban al Cordero. Él tuvo tiempo y murió como Cordero para la Pascua. Él tuvo tiempo de observar las profecías bíblicas. Él fue viendo cómo tantos sacerdotes se convirtieron del templo. Mire por favor, Hechos 6. De vuelta atrás la hoja. Hechos 6. ¿Se acuerda de los diáconos y todo eso? Mire lo que dice Hechos 6, 7. Un tiempito antes de Hechos 8 y 9. 6, 7. Crecía la palabra del Señor en Jerusalén. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dicho en otras palabras, se estaban convirtiendo en Jerusalén del templo muchos sacerdotes. Estos eran hombres muy piadosos y algunos de ellos muy preparados, que desde que los discípulos comenzaron a predicar allí, y tal vez alguno de ellos conoció al Señor meses o años atrás, de los discípulos, por la predicación ellos fueron evaluando la situación. El Señor murió el día exacto que mataban a los corderos, y a la media tarde, fecha y hora que Dios le mostró a Moisés. Dios le marcó a Moisés el 14 de Abib, entre las 2 tardes, ahí sacrifica el cordero. El 14 de Abib, a la media tarde, el cordero entregó la vida en la cruz. Entonces estos sacerdotes fueron estudiando las fiestas judías, fueron estudiando las profecías hebreas, y fueron estudiando y se convirtieron con todo el conocimiento y con todo el corazón, a una costa de perderlo todo. Porque los sacerdotes, ¿de qué vivían? ¿De qué comían? ¿De qué le daban de comer a sus hijos? De las ofrendas del templo, del sustento del templo. Era todo un sistema muy bien organizado y manejado por Anás y Caifás y los otros sacerdotes. Entonces, al creer en Jesucristo como Mesías de Israel y Salvador, lo perdían todo. Entonces un movimiento de convertidos muy grande fue en Jerusalén, y se convertían los sacerdotes. Y vemos a Saulo en capítulos 7, 8, 9, enardecido. Pero entiendo de que él también estaba
considerando la doctrina de este grupo, las predicaciones, lo que se decía, la Pascua, el sacerdocio, las fiestas, las profecías, entiendo que el Señor lo buscó y lo quebrantó para que se convirtiera, pero es un evangelismo muy especial, lo hizo el Señor. Porque también entiendo de que ningún hombre ni mujer ahí cercano a él le iba a poder predicar el evangelio a él. Entonces era una persona, un personaje en Jerusalén tan importante que el Señor mismo lo fue a buscar. Pero yo creo que ya había reflexión en su corazón, había reflexión en su mente, en su conocimiento, y después le cayó la ficha, como dicen los jóvenes en la Argentina, lo comprendió, se quebrantó. Cuando el Señor lo quebranta camino a Damasco, lo vamos a leer ahora, él comprende un montón de cosas. Bueno, vamos a seguir la historia paso a paso, solo que le quería mostrar eso del trasfondo. Estaban enfurecidos, se convertía tanta gente, se convertían los sacerdotes, salían del templo, lo perdían todo porque habían encontrado al Mesías. Esteban se da este discurso fantástico, saturado de historia precisa, y les hace ese reproche: ustedes rechazan siempre al Espíritu de Dios. Rechazaron a los profetas, rechazaron al Cristo, ahora rechazan la predicación. Los judíos incrédulos no lo pudieron soportar. Agarraron y arremetieron contra él y lo mataron a piedrazo. Pero ese acontecimiento conmovió al aparentemente inconmovible Saulo de Tarso. ¿Tá? Entrando en capítulo 8, ahí nomás, muere Esteban y Saulo consentía en su muerte. O sea, públicamente estaba de acuerdo porque estaba ahí con esta persecución. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron desparramados, esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo a los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo arrasaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, ven lo que pasó entonces allí en Jerusalén. Saulo en esa oportunidad. La historia sigue en capítulo 9. Miren, capítulo 9, Saulo estaba todavía enardecido, respirando amenaza, dice, y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, ven, él los conocía muy bien, estaba en ese ámbito, él era uno de los principales rabinos. Le pidió al sumo sacerdote cartas de respaldo, de recomendación para las sinagogas de Damasco. O sea, él se daba cuenta que iban a seguir predicando por todos lados. Entonces le pidió al sumo sacerdote carta de recomendación para ir hacia el norte, cruzar todo Israel y subir al norte hasta Siria, hasta la capital, Damasco, que aún hoy existe, ¿no? Damasco, a fin de que si hallaba hombres y mujeres de ese camino, se predicaba a Cristo como el camino, Juan 14:6, los trajese presos a Jerusalén. Pero, versículo 3, yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, una luz resplandeciente del cielo lo rodeó y lo derribó en tierra, y enseguida Saulo dijo, enseguida una voz del cielo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Realmente debe haber sido impresionante esa luz, esa voz. Él se dio cuenta que era el Señor. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús. Ese Señor, la palabra ahí Es la palabra Señor de siempre, curios, supongo. Creería que sí, casi estoy seguro. Pero todavía no tenían claro, bueno, no sé hasta qué punto le dice Señor reconociéndolo o entendiéndolo, porque le pregunta: ¿quién eres? Pero bueno, la visión fue tan grande que cayó al suelo, ¿no? Y le dice: yo soy Jesús. Este es uno de los otros grandes yo soy, El yo soy tiene que ver con
¿Se acuerdan los yo soy del Evangelio de Juan? Que siempre ha existido, que existe por sí mismo. Tiene que ver con el yo soy de Éxodo 3, que se le apareció en la zarza que ardía y no se consumía, el gran yo soy a Moisés. Yo soy, el que era, el que ha de venir, yo soy el que soy. Aquí dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En realidad, miren eso. Estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a los predicadores, pero estaba persiguiendo al Señor. Estaba persiguiendo el camino. Dice, dura cosa te es pelear contra el aguijón. Levántate, ¿qué quieres que haga? Dice, temeroso y temblando. Dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Bueno, estuvo sin vista por 3 días, lo ayudó. ¿Quién era que lo ayudó? ¿Cómo se llamaba? Ananías, muy bien, recobra la vista, entiende muchas cosas, se bautiza y enseguida comienza a testificar que Jesucristo es el Mesías. Miren eso, Hechos 9:18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estuvo por algunos días, ya él estaba repasando la fe, la escritura, lo que se predicaba, estuvo algunos días ahí. Y enseguida, versículo 20, en los días siguientes, predicaba a Cristo en las sinagogas. ¡Qué cambio! En la sinagoga de Damasco y alrededores, pienso, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos de los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando ya que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, en Gálatas, por favor, fíjense, guarden el lugar aquí y vamos a Gálatas. Gálatas. Ahí estamos. Gálatas. Dice Gálatas 1:17, no subí enseguida a Jerusalén, dice él, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Habla de 3 años así. O sea que en Damasco y alrededores, él dice Arabia, los historiadores dicen que no era necesario que fuese al monte Sinaí o a Arabia Saudita, abajo, sino que alrededor de Damasco también se le llamaba Arabia. Bueno, sea como sea, se retiró de ahí por un tiempo y dice aparentemente que volvió a Damasco y seguía testificando, y entonces volvemos a Hechos. Volvemos a Hechos y dice que Saulo se esforzaba y testificaba a los que moraban en Damasco. Hechos 9:22. Y pasados muchos días, ahí está, eso nos daría un tiempito como para decir, estuvo varios días en Damasco, se convirtió, se bautizó, repasó las escrituras, tuvo varios días y comenzó a testificar que Jesús era el Mesías. Lo hizo por muchos días hasta que tomó un tiempito, se fue a Arabia, pensamos que fue para recapacitar, reordenar sus conceptos, sus conocimientos, y tener un tiempo de oración, devoción al Señor, estudiar, recomprender todo. Jesús es el Mesías. ¡Qué cambio, Vuelve a Damasco, vuelve a predicar mucho, insiste, demuestra que Jesús es el Mesías, insiste, y bueno, versículo 23. Pasado varios días, o muchos días, los judíos resuelven matarlo. Bueno, la solución de siempre, resuelven matarlo.
bueno, dale. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche de la ciudad. La ciudad tenía muros, ¿recuerdan? Y puertas que se cerraban, se abrían. Las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo dentro de una canasta grande, lo descolgaron por el muro y pudo salir de Damasco evitando que los judíos lo mataran. Cuando llegó a Jerusalén, versículo 26, lo va a decir en Gálatas, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Claro. Pobrecito, ¿en qué situación difícil ahora él estaba? Los discípulos le tenían miedo. Y los judíos lo perseguían para matarlo. Esas son las primeras luchas del apóstol Pablo. ¿Cuántas más iba a tener después? Por favor. Dice, entonces Bernabé le trajo a los apóstoles en aquel día, les contó cómo Saulo había visto al Señor, había hablado con valentía en Damasco, y estaba con ellos en Jerusalén. Pero poco ahí, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, versículo 29, y disputaba con los griegos. Pero ahora procuraban matarle. Versículo 29, procuraban matarle en Jerusalén. Amigo. Entonces, cuando supieron los hermanos esto, versículo 30, lo llevaron hasta Cesarea. Eso es horizontalmente así una línea de Jerusalén, más o menos, hacia el oeste de Israel, hacia el bordecito del mar Mediterráneo. Cesarea, capital romana de Judea. Lo llevaron a ese gran puerto, a esa gran ciudad, y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Y allí se quedó por un tiempo. Allí lo fue a buscar Bernabé tiempo después, y lo llevó a la iglesia de Antioquía de Siria para congregarse, para ministrar. Deben haber sido días muy difíciles de Saulo en su propia ciudad. Recordar la infancia. No sé si sus papás recibieron al Señor, sus familiares, sus amigos de Tarso, la infancia, la juventud, los estudios. Ahora estaba repasando, renovando toda su mentalidad y sus conocimientos, leyendo de nuevo Moisés, los profetas y los salmos para comprender. Mas él además era, o llegaría a ser, no sé bien cuándo, cómo, apóstol del Señor. La palabra apóstol significa enviado, pero no un cualquier enviado, sino un enviado como si fuera un embajador, un enviado con responsabilidades y honores importantes. No es un enviado, la misma palabra que un niño que va a comprar algo a una tiendita acá en la esquina. No, es un enviado, un apóstol. Él atestigua que ha visto al Señor varias veces, atestigua que, bueno, fue elevado al cielo. Lo dice en 2 Corintios 12. Fue llevado al tercer cielo. Y vio cosas ahí, y comprendió cosas ahí que no les es dado conocer a los seres humanos. Por eso él llegó a tener tanta fuerza, tanta convicción, tanto conocimiento, porque era brillante en el judaísmo, conociendo desde Génesis hasta Malaquías, yo creo que en el hebreo casi de memoria, por la forma en que escribe pasajes brillantes, como Romanos 9, 10, 11, con tantos textos del Antiguo Testamento, que se nos complica a nosotros para interpretarlo. Hombre brillante, pero además preparado en otras áreas de la vida. Creo que él conocía mucha cultura griega, dominaba varios idiomas, brillante. Además de eso, toda la revelación que el Señor le da. O sea que cuando Bernabé lo busca, se congregan ahí en Antioquía. Yo no sé en qué momento el Señor lo eleva al tercer cielo y le da toda esta nueva revelación, ¿no? Nueva revelación, bueno, todo lo que complementa, digamos así, cumple y cumplimenta todo lo del Antiguo Testamento y más todavía, porque el Señor le dio a él las doctrinas de la gracia, digámoslo así, y las doctrinas de la formación de la iglesia de Dios, lo cual no está en el Antiguo Testamento, es algo nuevo. Otra cosita, hermanos,
Jamás confundan a Israel con la iglesia. Muchos teólogos protestantes por siglos lo han hecho. Bueno, ellos vivieron allá en Europa, en Alemania, en Ginebra, en la era medieval, no tenían... Bueno, allá, yo los respeto y los admiro a ellos, por la valentía de ellos, pero se equivocaron en eso. Nosotros hoy tenemos la nación de Israel, el Estado de Israel comenzó a ser Estado el 14 de mayo de 1948, son los judíos. Nunca confunda Israel con la iglesia. ¿Qué pueblo es Israel? Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los jacobios. Jacob tuvo, Dios le cambió el nombre. ¿Qué nombre le puso? Israel. Hace unos años nació nuestro hijo, le pusimos como nombre Israel. Se llama Israel Ferrero, por la gran admiración que tenemos con mi señora, del amor de Dios a Israel, la fidelidad de sus promesas, es extraordinario. Bueno, Israel tuvo 12 varones, 4 esposas. En realidad, él amaba una esposa, pero la circunstancia los llevó a tener 4 allí mujeres, digamos. Y 12 varones de las 4 mujeres. Y una nena, qué lío, ¿eh? Qué lío. Qué lío ese hogar. Bueno, de esas 12 varones vinieron 12 familias, vinieron 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Hasta el día de hoy, hoy en día los judíos no saben de qué tribu son, pero son judíos. En Apocalipsis dice que los ángeles van a marcar 12.000 varones de cada una de las 12 tribus. No es tarea de hombres, porque los hombres no saben quiénes son las tribus, pero Dios sí y los ángeles también. Bueno, me fui un poquito, vuelvo. ¿Quiénes son Israel? Cuando dice Israel en la Escritura es Israel. Cuando dice Jerusalén es Jerusalén. Cuando dice Sión es una colinita ahí, aunque significa Jerusalén, el amor de ellos por la devoción a Dios ahí en Sión. Vamos, ahora cuando en el Nuevo Testamento, en el griego, usa la palabra iglesia, es otro pueblo. ¿Qué pueblo es la iglesia? ¿Cuándo comenzó? En Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes que le esperaban, comenzó la iglesia, como un organismo vivo, bautizado y llenado por el Espíritu Santo. La iglesia, que ya no es más necesario quedarse esperando el Espíritu Santo, porque ni bien salieron a la calle, predicaron, y los que se iban convirtiendo ya, ahí nomás, iban recibiendo el Espíritu Santo sin esperarlo por algunos días. Hasta el día de hoy, el que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo para morar en nosotros para siempre. Comienza la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo nuevo. Un tercer pueblo, digámoslo así. Miren esto. Estaban los gentiles, que son las gentes, que no son judíos. Los judíos, más chiquitito así. Los gentiles, los judíos, y ahora aparece un tercer grupo, la iglesia de Dios. ¿Qué es este tercer grupo? Es los judíos y gentiles que aceptan a Cristo como Salvador y pasas a ser parte de ese cuerpo vivo, organismo vivo, esta nueva asamblea, esta nueva eclesía, la iglesia. Así que nunca debemos confundirlo como tantos teólogos protestantes lo han hecho a través de los siglos. Tenemos que despegarnos de esos errores de ellos. Bueno, ya que estoy, les digo, ellos tuvieron muchos errores más. Bautismo de niños, amilenialistas eran, es decir, no creían en el milenio, no creían en el reino. Ellos decían que el reino es la iglesia. Les dije, bautismo de niños, ¿qué más? Purgatorio, transustanciación. Ellos discutían esos líos y algunos se quedaron pegados ahí a esos errores. Nosotros nos tenemos que, con todo lo que podemos estudiar hoy de las Escrituras, nos tenemos que desligar de esos errores que ellos tuvieron. Vuelvo a decirles. No hay rapto para ellos.
No, la escatología de ellas era muy limitada, que rapto, que tribulación, que todo eso. No, no. Ellos esperaban al Señor y una sola venida para todos. Muchos errores tuvieron. De todas maneras, yo les digo, admiro la valentía de esos hombres. Llevo en mi mente, y me quedé sin Gálatas, llevo en mi mente la valentía de Lutero. El 31 de octubre del 1517, como dicen los norteamericanos, el 31 de octubre del 1517, Lutero clavó sus tesis en la puerta de la catedral allí. Martín Lutero. Martín Lutero, sí. 31 de octubre de 1517, clavó sus tesis en la puerta de la catedral allí. 31 de octubre. Hoy en día los cristianos mundialmente hablan más de Halloween que de Lutero. ¿Por qué? Incluso es el 31 de octubre, que están todos disfrazados de Halloween, es el día de la Reforma. Y se recuerda el primer Facebook. Ese fue el primer muro de Facebook. Pero claro, gran Martín, vamos a abrazarlo y felicitarlo en el cielo. Pero encontramos errores en muchos de ellos, lo cual yo quisiera despegarnos de todos esos errores estudiando la Escritura. Bueno, volvemos a Gálatas, ni entramos todavía en Gálatas. Una sola preguntita, pastor. Digamos, Pablo. En alguna Sí. de los grupos que usted habla ahora, que insisten hasta la saciedad a meter en una sola la iglesia, podría decirse que son falsos maestros los que insisten, persisten. Hace un rato me preguntaste si era herejía. ¿Eras tú que me preguntaste? No. Herejía, no, allá. No era herejía, no, pues. Son palabras duras esas, herejía, falsos maestros. Yo creo que son cristianos equivocados en algún punto. Y estoy hablando en general, porque hay una cantidad, y somos nosotros tan conflictivos y tan peleadores, y nos fascinan, nos atrae el error. A los Gálatas les pasó eso. Pablo dice, ¿quién os...? Estoy maravillado, dice... A ver, sí, dice, ¿quién os fascinó? Más adelante. ¿Quién os fascinó? Gálatas insensatos, capítulo 3. ¿Quién os fascinó? Ese fascinó es como hechizó. ¿Quién los atrajo a una nueva doctrina? ¿Por qué siguieron a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el ser humano es así. Se fascina, se atrae con algo nuevo que escuchó. Y ahí empieza a discutir. Bueno es evitar ese tipo de cosas y estudiar el texto en su contexto. Volvamos a Pablo. Y ya es tiempo... ¿A qué hora es el tiempo de...? Voy a ver si lo tenía listo. Bueno, unos minutos más. Ya es tiempo casi del intervalo, pero digamos así. Pablo, el apóstol Pablo. ¿Entendemos? Un gran hombre de Dios. Muy bien preparado. Volvemos a volvemos a Gálatas 1. Volvemos entonces a Gálatas 1. Pablo, apóstol. Y entre paréntesis dice, no de hombre ni por hombre. Qué interesante esto, porque hoy en día han surgido apóstoles por muchos lugares. Pero Pablo dice entre paréntesis, yo soy apóstol, no de hombres. Yo he escuchado a algunos de estos hombres y han sido encomendados por hombres y han tomado un título que yo creo que es incorrecto tomar hoy. Vamos a ver un poco de esto de apóstoles. A ver, si ustedes quieren tomar nota, les voy a hablar un poquito de los apóstoles y el apostolado. En Mateo 10, ustedes recordarán, y en otros pasajes de los 4 evangelios, tenemos una listita de los apóstoles, ¿sí? No hay problema ahí. Son los primeros 12. Bueno, uno falló, uno traicionó al Señor y se suicidó. Una tragedia tremenda. Bueno, quedaron 11. ¿Qué pasó en Hechos 1? Esperando, se reunieron los apóstoles de ahí con otros familiares, porque estaba María, los hermanos del Señor y otros creyentes. Eran como 120 en Jerusalén. Hechos 1, ¿qué? Esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces se levanta Pedro en el grupo y citando varios salmos, Salmo
69, 31, 41, 109. Lo vuelvo a decir para que lo anoten. Citando Salmo 31, 41, 69, 109. O sea que aquí tenemos judíos que la tenían clara. Acá tenemos un apóstol judío, Pedro, que la tenía claro. Y más que todo, ¿por qué? Porque el Señor había estado con ellos 40 días después de resucitado, enseñándoles que todo lo que de Él decían, ¿quién? Moisés, los profetas y los salmos. Es impresionante la cantidad de salmos mesiánicos y de citas mesiánicas que tienen los salmos. Es impresionante. Uno comienza a estudiar y te metes en un mundo, el Salmo 2, el 8, el 16, el Salmo de la Resurrección, el 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48, 50, el 100, estos, 31, 41, 69, 109, no anoten, los digo loco. El 110, y los salmos del reino, los últimos salmos, impresionante. Entonces acá tenemos un judío, el apóstol Pedro, Hechos 1. ¿Me siguen? Sí. Ya tienen ganas de ir a un recreo y tomarse un café, un tintico. Bueno, en Hechos 1 se para Pedro comprendiendo la enseñanza del Señor y habiendo, creo que, leído un poco más en esos días, se pone en pie y dice, tenemos que elegir uno que reemplace al que cayó. Y eligen a Matías. Bueno, hay algunos enseñadores que dicen que Pedro se apresuró, que no debería haber sido así, porque Dios después levantó al nuevo apóstol que es Pablo. Yo creo que ellos hicieron bien las cosas. Yo creo que, es decir, Pedro y los demás hicieron bien las cosas en elegir a uno. Nombraron 2, pidieron la guía del Señor, echaron suerte, que no es lo mismo que una lotería del mundo de hoy, era algo muy típico de los judíos, y el Señor marca a Matías. Y miren por favor Hechos 1, 26. Hechos 1, 26. Les echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Tomen nota de eso. Porque después dice, den vuelta la hoja por favor, Hechos 2:14, que Pedro se puso en pie, alzó la voz y sus varones judíos. Lo leo de nuevo. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. O sea que Matías estaba allí, formaba parte de los 12, o los nuevos 12, digámoslo así. Otro texto más, capítulo 6, versículo 2. Hechos 6, 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Los 12. Ahí está Matías, reconocido públicamente, 12 apóstoles, ¿sí? Y hubieron algunos apóstoles más, evidentemente el apóstol Pablo, y alguno más. Parece que, veamos, Hechos 14:14. Hechos 14:14, es interesante memorizarlo porque Hechos 14:14 habla de 2 apóstoles más que sumarían 14. 14:14. Cuando oyeron, dice, ¿cómo dice? Los apóstoles Bernabé y Pablo. Ahí está en plural. Parece ser que son los apóstoles Bernabé y Pablo. No quiero ni quitarle ni agregarle. Y en algún otro momento parece ser, vamos a Primera Tesalonicenses 2:6. Primera Tesalonicenses 2:6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como Apóstoles de Cristo. apóstoles de Cristo. Está en plural. ¿Quiénes escriben la carta? Pablo, Silvano y Timoteo. Y como dice, podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, parece insinuar que son los 3.
parece. Sin embargo, entonces ahí es Bernabé, Tito y Timoteo. Sin embargo, parece ser que cuando están vinculados a Pablo son como apóstoles, como que se habla en plural. Pero cuando están solitos, Timoteo, envía a Timoteo, o vino Timoteo o vino Tito, dice que es pastor, dice que es colaborador, pero nunca dice el apóstol Tito, o el apóstol Timoteo, o el apóstol Bernabé, no, nunca lo dice así solito. Cuando está en plural, que son poquitas citas como les mostré, tal vez haya algunita más, siempre es en plural con Pablo, nunca solito. Todo esto viene al hecho de que apóstoles fueron unos pocos, a los cuales el Señor mismo los encomendó. Vieron al Señor resucitado, eso es una de las claves, y fueron enviados por el Señor mismo. Por eso cuando leemos en Gálatas dice, Pablo, apóstol, y entre paréntesis está, no de hombres, ni por hombres. Es decir, no es que el apóstol Pedro y el apóstol Juan, o los 12, no es que los 12 encomendaron a Pablo como apóstol. No. Por eso Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Él se me apareció a camino a Damasco. Él me habló. Él me subió al cielo y me dio palabra de revelación. Él. Así que yo soy, dice, apóstol de Jesucristo y dice resucitado. Porque claro que no estuvo con el primer grupo. Pero él es apóstol del Señor, enviado por el Señor, resucitado. ¿Entienden eso? También corrió el tiempo y surgieron falsos apóstoles. Se los menciona en 2 Corintios. Y ¿se acuerdan ese texto en 2 Corintios? Vamos a leerlo. 2 Corintios. 2 Corintios. A ver dónde era. No lo tengo anotado justamente. 11. 2 Corintios 11. Y en 1 Corintios 9 también hace una defensa. Eso. No me acuerdo dónde era. 13. Pero tengo que como... 1 Corintios 9. Ahí está. 2 Corintios 11, 13. Estos son falsos apóstoles. Está hablando de otros, ¿no? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que ya en aquel momento surgieron obreros fraudulentos que se disfrazan y se hacen nombrar apóstoles. Y también aparecen algunos ahí mencionados en Apocalipsis. Busquen por favor Apocalipsis 2. Por Éfeso, porque esta cartita, Apocalipsis 2, escribe el Señor a Éfeso, y dice Apocalipsis 2:2, conozco tus obras, iglesia de Éfeso, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, entonces por aquel tiempo ya habían surgido falsos apóstoles. Y hasta donde yo sé, por muchos siglos no hubo apóstoles. Y yo me convertí hace unos años atrás, donde nadie iba a osar ni pensar en llamarse apóstoles. Le hablo de unos pocos años atrás. En el otro milenio me convertí yo. Bueno, 1978. Ahí lo más era pastor o anciano. Pero hoy han surgido nuevos apóstoles. Pero son apóstoles de hombres, de eso no hay duda. Se encomiendan unos a otros, se nombran, y eso no es correcto. Así que yo pienso, y quiero hablar con respeto, que no deberían, ninguna persona hoy en día debería llevar ese título. Es mi punto de vista. Y si hay alguien que sinceramente quiere servir al Señor y lleva ese título, yo creo que debería dejarlo, ese título, porque los apóstoles fueron hombres especiales para ser pioneros en la obra, y no solamente pioneros, sino escribir el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos aquí la palabra de los apóstoles, no en la tele, ni en el estadio, no. Nosotros tenemos aquí la palabra de los apóstoles. Así que
Lo decimos con respeto. Si alguno quiere servir al Señor honestamente y lleva ese título, no lo debería llevar. Incluso confunde a la gente. Y es una exagerada autoridad que fue dada de hombres a hombres. Pablo, ahora volvemos acá de nuevo, Pablo dice apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por el Señor resucitado. Miren, ahí lo encontramos. Pasa el avión y leemos ahí. Y dice, todos los hermanos que están conmigo, versículo 2, Gálatas 1, 2. Él tiene el respaldo de muchos hermanos, pero él tiene la autoridad apostólica, el apóstol Pablo. Dice a los Gálatas, gracia y paz. No quiero caerles en juicio y en destrucción y cosas por el estilo, no. Gracia y paz, pero él va a ser severo en corregir varias cosas. ¿Sí? Gracia y paz de Dios, el Padre, del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, pero no solamente para salvarnos del pecado y llevarnos al cielo, sino, versículo 4, también para librarnos del presente siglo malo. Y el presente siglo malo, hermanos, no solo tiene pecados vulgares, sino que también tiene confusión religiosa. ¿Oyó? Mucha confusión religiosa. De siglos sumada a la confusión que hay hoy en día. Y el Señor vino entonces para librarnos de todo eso. Es una selva. Todas las escrituras, todos los errores de siglo y toda la controversia de hoy en día. Es una selva que tenemos que ir apartando la maleza para encontrar la verdad, ubicarnos correctamente en la palabra del Señor. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tenemos entonces al apóstol Pablo. ¿A quiénes escribe? A los Gálatas. Ah, sí, ¿y quiénes eran? Ah, bueno, si quiere anotarlo, tengo aquí algunas notas, tengo aquí un librito. Dice los comentaristas, bueno, los comentaristas se dividen en pensar que eran los Gálatas del norte, los Gálatas del sur, la provincia de Galacia, un grupo de galos, inmigrantes. Bueno, vamos a hacerlo sencillo, porque tampoco da el tiempo. Lo más importante es saber que eran discípulos de Pablo. Lo vamos a ver en la carta. Que al principio, lo atendieron tan bien al apóstol Pablo. Tenía un problema en la vista, porque dice, fíjense, Gálatas capítulo 4, dice 14, no me despreciaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios en aquellos tiempos. Ah, qué bien. Y dice, el 15 dice, si hubieras podido, Gálatas 4:15, si hubieras podido, si hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelo. En aquel tiempo me recibieron también. Después, ¿qué pasó? Entraron otros enseñando otra cosa y medio como que les llenaron la cabeza y ahora dice, se hicieron enemigos. O yo me hice enemigo de ustedes por decirles la verdad. Todo un lío ahí. ¿Tá? ¿Quiénes eran los Gálatas? Bueno, dice aquí este comentarista, que yo creo que, o estoy de acuerdo con él, digámoslo así. Dice, aunque ciertamente la epístola a los Gálatas podría hablar a todos los cristianos de la provincia de Galacia, parece estar principalmente dirigida a los de las ciudades del sur, donde Bernabé y Pablo fueron en su primer viaje misionero. Si usted quiere anotarlo, primer viaje misionero, Hechos 13 y 14. Y las ciudades serían Iconio, Derbe, Listra y las ciudades de alrededor, por ahí. No hay ningún relato específico de que se hubieran fundado iglesias en el norte de Galacia, ni siquiera en un segundo viaje misionero de Pablo. No hay certeza alguna de que hubieran iglesias allí en la época tan temprana. Entonces, y por otros datos más, llegamos un poco a la conclusión de que fueron esa zona, los Gálatas, Iconio, Derbe y Listra, Hechos 13 y 14. ¿Tá? Y allí podemos mirar un poquito. Iconio, Derbe y Listra. Fue en esos lugares donde, si bien había sinagoga,
porque Pablo predica en Hechos 13 en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Un buen mensaje hay ahí del apóstol Pablo. Siempre fue bueno. Lo que me refiero a que tenemos pocos mensajes completitos de los apóstoles. En Hechos 13 hay un mensajecito de Pablo completito predicando el Evangelio. Si usted lo lee son unos 5 minutitos, muy interesante. Miren, Hechos 13:51. Saliendo de ahí llegaron a Iconio. Hechos 14:1. En Iconio entraron en la sinagoga. Ahí está. Pero hubo líos, se fueron de ahí. Versículo 6. Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Versículo 8. En Listra había un hombre ahí imposibilitado de los pies. Los apóstoles hicieron, los apóstoles, Pablo, bueno, dice apóstoles 14:14, hizo un gran milagro allí. ¡Ay! Lo idolatraron, casi más lo veneran con idolatrías y todo. Pablo a duras penas paró todo eso, pero al final después se dio vuelta toda la multitud y terminaron apedreándolo. Miren, Hechos 14:19, vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Pocos días atrás lo habían venerado, no sé si la misma multitud, parece que sí, pero le llenaron la cabeza, fueron contra Pablo, lo apedrearon, dice, lo arrastraron fuera de la ciudad, pero rodeándolo los discípulos se levantó. Algunos buenos maestros bíblicos y historiadores piensan de que probablemente aquí Pablo muere y el Señor lo lleva al tercer paraíso y lo vuelve. Bueno, es una especulación, no estaría mal, no está mal, pero lo cierto es que lo rodean los discípulos, lo dieron por muerto, pero se levanta. El poder del Señor, ¿no? Porque lo habían apedreado. Y después de anunciar el Evangelio, dice versículo 21, aquella ciudad, y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmaron los ánimos de los discípulos, constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto fue por varios meses, ¿no? Versículo 23, ancianos en cada iglesia, y volvieron a Antioquía, de donde habían sido encomendados. Es el primer viaje de Pablo. Entonces, Gálatas, ¿dónde sería? Estas ciudades, Iconio, Derbe, Listra, que ahí también estuvo Timoteo en el segundo viaje, vuelven a pasar por ahí y se lleva a Timoteo. Y las ciudades circunvecinas, dice, toda esa zona. Miren qué intensa actividad, de predicación del Evangelio, de ayudar a hermanos, cuánta lucha, cuánta resistencia, cuántos piedrazos. Y volvieron, les discipularon intensivamente y constituyeron ancianos en iglesias locales. Probablemente algunos judíos preparados. Yo creo que Pablo utilizaba, lo vamos a ver, ¿cuándo lo vamos a ver? En estos días, pero no acá. En Corinto se convierten los principales de la sinagoga. Yo creo que Pablo utilizaba a esos hombres preparados para ser luego pastores de las iglesias. Bueno, sea como sea, encomendaron o constituyeron ancianos, pastores. Y esa es la zona. Pablo vuelve a Antioquía y vamos a tomar un intervalo, pastor. Pablo vuelve a Antioquía, está un tiempo allí y llegan los judaizantes. Fíjense. Después del intervalo vamos a volver a esto, pero fíjense, Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada ciudad, ¿sí? 26, navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados como misioneros. 27, habiendo llegado, reunieron la iglesia, les contaron las grandes cosas que el Señor había hecho. 28, ¿se quedaron allí? Mucho tiempo. Algunos meses será. Se quedaron allí en Antioquía con los discípulos. Y en aquellos tiempos, capítulo 15, miren el versículo 1. Entonces, por aquellas regiones, Antioquía y alrededores, entonces algunos que venían de Judea, estos son los judaizantes, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Miren, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos.
Se armó un lío doctrinal ahora. Ya no hay piedrazos, pero hay discusión. No, miren el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, eso quiere decir que discutieron fuerte y mucho. Los judíos son de discutir así. Entonces se dispuso que fueran a Jerusalén y se tratara el tema, y bueno, y es el gran tema del concilio de Jerusalén y es el gran tema de Gálatas. ¿Comprenden? Paramos, vamos al intervalo y vamos a seguir desde allí. Oremos brevemente. Gracias, Señor, por tu palabra, porque están los datos necesarios para interpretarla, en Hechos, en las epístolas. Gracias porque tú levantaste grandes hombres, el apóstol Pablo, los demás apóstoles. Por la predicación del Evangelio se fueron alcanzando vidas, formando iglesias, y surgieron problemas, discusiones, errores doctrinales. Señor, como siempre, a través de los siglos y aún hoy, bueno, que aprendamos de las situaciones y que aprendamos de la Escritura, Señor. Gracias porque para eso estamos y tú nos amas, nos enseñas, nos preparas. Pedimos tu bendición ahora, en el intervalo, en las clases siguientes. Gracias por tu palabra, Señor, porque no está cerrada, no está enmarañada. La podemos comprender y nos ilumina, nos edifica, nos hace bien, nos prepara para ministrar a otros. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a ustedes. Vamos al intervalo.